Damos gracias a Dios porque estamos aquí un día más, amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia allí en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 21. Es bastante largo, pero creo yo que es muy importante que lo leamos todo. Me indica con amén cuando ya lo tenga. Bienvenidos sean todos mis hermanos. Bienvenidos sean nuestros hermanos que nos están viendo por las diferentes plataformas. Esperamos que sea de bendición porque estamos seguros que va a ser de bendición. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Dice la palabra de Dios así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. Que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este servicio de alabanza. Amén. En el nombre de Jesús, Dios, queremos darte gracias, Padre, por ese amor tan grande que has mostrado para con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por ese amor, Padre, que nos tiene aquí de pie, fuertes, caminando, Señor, en ti, en tu palabra, en tu fe, en tu camino, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Te damos gracias, Dios, por amarnos tanto. Te damos gracias, Dios, por habernos amado primero, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tu Espíritu está entre nosotros y en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tu amor echa fuera el temor. Porque, Padre Santo, donde estás tú, el temor no tiene cabida, sino que tiene que huir, porque tu amor es perfecto, tu amor es seguro, tu amor es capaz, tu amor es poder, tu amor es todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, muévete entre los que estamos aquí y entre mis hermanos, Padre, que nos están viendo en este momento, Señor. Padre, clamamos por los que vienen en camino, Dios, para que tú los traigas con bien, Señor. Que, Padre Santo, vengan y se incluyan, Padre Santo, en este grupo de alabanza, Padre, que traemos a ti, mi Dios. Alabanza, adoración, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Como siempre, Dios, que tu nombre sea glorificado en este lugar. Que tu nombre sea glorificado en cada canto. Que tu nombre sea glorificado en cada alma. Que tu nombre sea glorificado en cada hermana, en cada hermano, en cada niño, en cada bebé, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Exáltate, Cordero de Dios. Paséate en este lugar, y si entre mis hermanos hay quien está enfermo, Señor, tu palabra dice que en ti podemos ser sanos. Si entre nosotros hay quien está padeciendo, Señor, temor o persecución, que en el nombre de Jesús sea libre. En el nombre de Jesús, Dios, glorifícate, Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Recibe esta alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a cantarle a nuestro Dios.
Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Amén. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Cristo, yo quiero verte.
se le acabe el gozo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar inclinando nuestro rostro. Vamos a estar orando por estas ofrendas y diezmos. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Dios. Queremos darte gracias, Padre, porque nos has bendecido, Señor. Queremos darte gracias, Dios, porque eres nuestro Dios, Padre, y podemos traerte de lo recibido de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Padre. Multiplícalas, Dios, pues es necesario, Señor. Y trae sabiduría a los manos que lo administran, Señor. Padre, si entre mis hermanos hubiese, Padre, ¿quién está batallando económicamente, Señor? ¿Quién no tiene trabajo, Dios? Sé tú supliéndole, Señor. Que, Padre, tu nombre siga siendo glorificado, Dios, en cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Y en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres Dios verdadero, tú eres Dios digno, tú eres Dios que cumple sus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias. Amén y amén, amén y amén. El Rey de Gloria
nuestro Dios, hermanos, no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Por eso tenemos entrada al lugar santísimo, por eso tenemos entrada a ese Dios poderoso, porque antes había que hacer sacrificios, había que hacer tantas cosas, pero ahora, hermanos, por medio de ese sacrificio perfecto, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Vengamos y adoremos a nuestro Dios, hermano. Ven, acércate, adoremos a nuestro Dios. Aleluya. Cuán bello es el Señor, Qué hermoso es. cuán hermoso es el Señor, Aprovecha cada vez, hermano, hermana. cuán bello es Qué el hermoso eres, Dios. Cuán bello eres. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a declarar una vez más, hermano. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero
Vamos a declarar su belleza, hermano. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi siempre resplandecerá. Totalidad a ti. Rindo mi alma y mi corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Dile con tu corazón, hermano. En totalidad a ti. Rindo mi alma y mi corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras.
haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí Te adoramos, Señor, que ciertamente has sido bueno para con nosotros, Señor. Tómanos, Señor, y transfórmanos. Purifícanos, transfórmanos, Señor, santifícanos. Que Padre, que podamos ser, Padre Santo, portadores de tu gloria, portadores de tu Espíritu, Señor. Que a donde vayamos, Señor, podamos, Señor, llevar tu presencia, Señor. Padre Santo, así como la iglesia del principio, Señor. Padre, a donde iban hacían milagros, sucedían prodigios, sucedían cosas grandes, Dios. Y tú sigues siendo el mismo Dios. Y nosotros seguimos siendo tu pueblo, Señor. Padre, muéstrate, Señor. Permítenos entregarnos en totalidad a ti, Señor, para que, Dios mío, vuelvan a suceder estas cosas, Padre. Que tu palabra dice, Dios, que cosas mayores haríamos, Señor. Tu palabra dice, Dios, que en tu nombre echaríamos fuera demonios, sanaríamos enfermos, liberaríamos a los cautivos, Dios. Y nosotros queremos creerlo, Señor. Nosotros queremos verlo, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, recibe nuestra adoración y esta oración, Padre. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios, Señor. Aleluya. En totalidad a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque servimos a un Dios vivo, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así le voy a estar dejando el lugar a nuestra hermana Lupita, que es la portadora de la palabra. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana Lupita? Que Dios la bendiga y la use grandemente. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios. Porque siempre es una bendición poder estar en la casa del Señor. Amén. Y damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia y su fidelidad. Y porque cada uno de ustedes también está esta tarde en este lugar. Dice este canto: tómame en tus brazos, Cristo, y haz de mí lo que tú quieras. Y esa debe ser una oración de cada creyente diariamente, hermano, diariamente, porque ahora no vivimos para nosotros mismos, sino dice la palabra del Señor que ahora vivimos para Cristo. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor, y yo le voy a invitar que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Lucas, capítulo 22, versículo
32. Hoy me toca, hermanos, compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor y deseo con todo mi corazón que así como Dios ha tratado conmigo por medio de esta palabra, el Señor trate con cada uno de nosotros, sea de bendición y de edificación. Lucas 22, 32, y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén, dice así la palabra del Señor: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gracias, Señor. Te damos en esta hora. Gracias por tu presencia y este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración que nos has permitido traer delante de ti. Ahora pedimos, mi Dios, que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, y que esta palabra venga a ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, quita todo lo que estorbe y prepara cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Amén. Puede así, hermano, ocupar su lugar. Y este es un versículo muy corto, pero si nosotros leemos el antes y el después de este versículo, que sin duda alguna sé que muchos de ustedes ya lo han leído ahí en su Biblia, y nos damos cuenta, hermanos, de quién habla y a qué se refiere, y lo vamos a estar viendo durante el desarrollo de este mensaje. Y yo quiero leer el versículo previo al 32, que es el versículo 31, y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cuando dice este versículo, hermanos, os ha pedido para zarandearos, hermanos, se entiende que estas dos palabras, os y zarandearos, son palabras que están en un término plural, no solamente en un singular. Significa que no solamente esta palabra fue directamente, aunque fue dicho directamente para Pedro, tiene una aplicación también más allá de la vida de Pedro. Zarandearos, os ha pedido para zarandearos, es un plural que involucra a alguien más, que involucra que no solamente Pedro podía haber sido zarandeado, sino también otras personas podían haber sido zarandeados. Y yo quiero, hermano, para ello explicar un poquito el proceso de zarandear el trigo. Si alguno aquí alguna vez ha trabajado en el campo, perdón, en el campo o en las cosechas, sabrá y conocerá un poquito acerca de esto. Zarandear el trigo, hermano, se hacía para separar el trigo, el grano del trigo de la paja. Ese era el principal propósito, separar el trigo de la paja. Y para eso se zarandeaba el trigo. Zarandear significa sacudir con fuerza y también significa mover de un lado a otro. La finalidad, repito, era separar el trigo de la paja. En esta ocasión, Jesús, hablando a Pedro, le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En pocas palabras, Satanás te va a sacudir con fuerza. Satanás vendrá y te sacudirá. Satanás querrá moverte de un lado a otro. Y yo quiero dejar en claro, hermano, que quien está aquí con la intención de zarandear a Pedro no era Jesús, sino era Satanás. Dice la Biblia que él es el tentador. Dice la Biblia que él es el que nos acecha. Satanás acecha al cristiano cada día. Siempre está Satanás tratando de destruir al creyente, de destruir la obra de Dios, sea como fuere. Esta creación fue creada por Dios y en un inicio fue creada perfecta. Y Satanás ha intentado destruirla de muchas maneras, y hoy podemos ver nosotros los resultados de todo eso. Todo lo que acontece en la naturaleza es resultado precisamente de una destrucción que se ha dado paulatinamente, y a lo largo de los años nosotros podemos ver los efectos. Usted puede ver las noticias, puede ver el periódico, puede ver la televisión, y las notas realmente son sorprendentes. Cómo esta creación, como el globo terráqueo, ¿verdad? Cómo la naturaleza se está
está cambiando y hay destrucción. Usted lo puede ver. Sencillamente el día de ayer cayeron lluvias torrenciales en Brasil y hubo inundaciones terribles, muertos, personas desaparecidas. Y usted puede verlo. La naturaleza cada día va a una destrucción, hacia una destrucción. Satanás es el que ha querido destruir todo lo que Dios ha creado, la obra de Dios en nuestras vidas y sobre todo la vida del creyente. Y para ello yo quiero invitarle que lea junto conmigo Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11 que dice, y aquí va a estar, Efesios 6, 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Las acechanzas, el Satanás nos acecha día a día. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, primera de Pedro 5, 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. ¿Quién anda alrededor? El diablo, Satanás. ¿Cómo? Como un león rugiente. ¿Cómo es un león rugiente? Hambriento, feroz, asusta, ¿verdad? Dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque así como el león feroz y como otros animales depredadores, cuando acechan a su presa no lo hacen inmediatamente, ¿verdad? No van directo, trabajan, lo merodean, andan alrededor, lo visualizan, y en el momento que creen que es el momento indicado, acechan. Entonces así es Satanás. Él es el tentador, él es quien acecha a la vida del cristiano. Y en esta ocasión dice la Biblia, y lo dice así claramente: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro iba a ser sacudido con fuerza. Pedro iba a ser, hermano, en esta ocasión tentado, acechado. Y no por cualquier otra persona, sino por Satanás mismo. Satanás venía con toda su fuerza. Sabía de antemano Satanás quién era Pedro. Así como Jesús conocía a Pedro, Satanás también sabía quién era Pedro. Y sabía que aunque era un hombre intrépido, un hombre un poquito atrevido, ¿verdad? Respondía rápidamente, pero sabía que Pedro iba a ser ese gran hombre que, hermano, nos deja tantas enseñanzas en el libro de los Hechos. Ese Pedro que iba a predicar, ese Pedro que iba a servir al Señor, ese Pedro que iba a orar, hermano, por los enfermos, ese Pedro que había visto la mano y el poder de Jesús. Jesús mismo había estado en su casa, Jesús mismo había sanado a su suegra. Pedro había caminado con Jesús. Mientras Jesús estuvo todo ese tiempo enseñando a sus discípulos, Pedro anduvo con él. Él vio el poder de Jesús. Él vio, hermano, estuvo escuchando las enseñanzas de Jesús, aprendió de él, aprendió tantas cosas Pedro. ¿Sabe, hermano? Él estuvo ahí cuando Jesús improvisadamente ocupó su barca para hablarle a una multitud. La barca de Pedro estaba ahí. Ese Pedro que lo vemos, hermanos, anteriormente a este capítulo, caminar sobre las aguas. Ese Pedro, el cual vio el milagro de Jesús cuando le dijo Jesús: mira, no hemos pescado nada. Toda la noche hemos estado aquí y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Él vio el poder de Dios, él vio ese milagro al sacar esa red llena de peces, de tal manera que dice la Biblia que la red se rompía. Ese Pedro que había presenciado el poder de Dios, ahora, mi hermano, estaba en un punto donde iba a ser sacudido con fuerza, donde iba a ser zarandeado, porque el estar, hermano, delante del Señor, el presenciar su poder no nos exime, no nos deja fuera, hermano. Al contrario, con más fuerza Satanás vendrá y acechará la vida de un creyente que ve el poder de Dios, de un creyente que es testigo del poder de Dios. Había un propósito de Satanás y el propósito de Satanás era que Pedro se moviera de su fe, que Pedro se moviera, que Pedro desistiera. En pocas palabras, hermanos, que Pedro volviera atrás. Hoy no es
la excepción. Satanás sigue acechando al creyente. A usted, mi hermano, Satanás lo sigue buscando. A usted, Satanás le sigue acechando día a día. Usted piensa, o yo puedo pensar, que Satanás está muy contento y feliz cuando usted y yo entramos por esa puerta. Claro que no. Él no está contento, él no está feliz. Por lo tanto, usará todas sus artimañas para intentar destruirnos, para intentar apartarnos de la fe. Y sabe, hermano, en este proceso por el cual Pedro iba a atravesar, Jesús iba a estar ahí. Jesús le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús mismo había rogado por él para que su fe no faltara. Y por ello, hermano, yo le he puesto como título a este mensaje: permaneciendo en la fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Como diciéndole: Pedro, para que permanezcas en la fe, para que permanezcas a pesar de las acechanzas de Satanás, permanece. Y sabe, hermano, Satanás siempre intenta afectar, minar o destruir nuestra fe. De muchas maneras. Siempre Satanás intentará afectar, minar significa que sea menor, o destruir completamente nuestra fe. Y lastimosamente y tristemente muchas veces lo ha logrado en la vida de los creyentes. Muchas veces. Y usted lo puede constatar. ¿Cuántos creyentes que fueron testigos del poder de Dios, llegó algo duro a su vida, fueron zarandeados, fueron sacudidos fuertemente y ya no están en el lugar donde estaban? Muchos de ellos han dicho: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto sobre mi vida si yo soy su hijo, yo soy su hija? Y comienza a entrar la tristeza, el desánimo, la duda, y terminan por apartarse del Señor. Usted es testigo de ello. Usted ha visto a muchos de ellos que ya no están en el lugar donde deberían de estar. Mas, sin embargo, esto no ocurre porque Jesús así lo haya determinado. Esto no ocurre porque Jesús no nos haya dado la fuerza necesaria. No ocurre porque Jesús nos haya desamparado o nos haya desalentado o se haya olvidado de nosotros. Ocurre por decisión propia, porque necesitamos permanecer en la fe. Cuando Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, dice la Biblia que él comenzó a caminar y iba hacia donde Jesús estaba. Pero dice que de repente comenzó a mirar lo que estaba a su alrededor, las circunstancias. Comenzaron a soplar los vientos. Él comenzó a ver el viento y probablemente, yo me imagino, no lo dice así la Biblia, pero yo me imagino que volteó a ver el agua y dice que se comenzó a hundir. Cuando Jesús voltea, Jesús no le dijo: Pedro, ay Pedro, no te di suficiente fe. ¿Verdad que no le dice eso, hermano? No le dice: Pedro, te faltó la fe, faltó darte más fe. ¿Verdad que no le dijo eso? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque nos corresponde a nosotros permanecer en la fe. Nos corresponde a nosotros, así como en esta ocasión le correspondía a Pedro permanecer en la fe. Llega el momento donde Pedro se enfrenta a esto. Llega Judas, llega la gente, arrestan a Jesús, se lo llevan y dice que todos los discípulos huyen, se van. Pero dice la Biblia en los diferentes evangelios que Pedro lo seguía de lejos. Él seguía a Jesús de lejos, no huyó. Él quería saber qué estaba pasando con el maestro. Él quería saber qué estaba pasando con Jesús, pero dice que lo siguió de lejos, retirado, que no lo vieran, que no se dieran cuenta que él estaba ahí. Y de repente dice que él se encuentra con un grupo de personas que se calentaban, ellos del frío, podemos suponerlo, ¿verdad? Se calentaban estos hombres y Pedro está ahí con ellos. Y él comienza también a calentarse. Y de repente uno de ellos le dice: oye, ¿tú también andabas con Jesús? Y ahí es donde Pedro se enfrenta en su primer acechanza, en su primer, vamos a llamarlo, oportunidad
de seguir siendo testigo del poder de Jesús o de qué voy a hacer. Y Pedro niega haber estado con Jesús. Después, más adelante, dice la Biblia que otro criado lo ve y vuelve a decirle lo mismo. Este andaba con Jesús. Este es de ellos, es del grupo. Este andaba también con Jesús. Y dice la Biblia que Pedro nuevamente niega que haya sido seguidor de Jesús, que haya estado con él. Y por último, dice que una mujer lo reconoce y le dice, hey, ¿cómo no? Este es seguidor de Jesús. Tú estabas con ellos, mira, hasta tu forma de hablar te delata. Y entonces Pedro, dice la Biblia, que vuelve a negarle. Pero en esta ocasión dice que habla de una manera que no era un vocabulario para él. Dice la Biblia que Pedro comienza a maldecir y dice, yo no lo conozco, yo no estaba con él. Pero antes de esto, Jesús, cuando les estaba hablando, cuando fueron a ese huerto de Getsemaní y Jesús les dice, la hora ha llegado. Y Pedro le dice, Señor Jesús, Jesús, yo no te dejaré, no permitiré que pase nada, aún hasta la muerte iré contigo si es necesario. Usted lo puede leer. Y le dice, si es necesario iré hasta la muerte contigo. Pedro estaba hablando, yo puedo pensar, hermano, sinceramente, mas sin embargo, él pasó por este proceso. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia que así fue. Después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿qué pasó? El gallo cantó. Y por ahí decía un pastor en una predicación, híjole, muchos de nosotros a lo mejor ya tenemos al gallo bien ronco. Nos canta y nos canta el gallo y no entendemos. Y sabe, hermano, Pedro estaba pasando por este proceso en donde se encontró en la oportunidad de negar a Jesús o de hacer lo contrario. Y podemos nosotros, hermano, deducir que en este proceso Pedro sintió temor. Podemos deducir que Pedro, hermanos, también se acobardó. Y también podemos deducir, hermano, que Pedro se vio influenciado por las circunstancias. Y yo quiero detenerme un poquito aquí. Temor porque sabía lo que le podía pasar. Sabía, mire, Jesús ya había sido apresado. Para este punto Jesús ya había sido latigado. Jesús estaba allí siendo torturado. Pedro sabía lo que le podía pasar si él declaraba que era discípulo de Jesús, que era seguidor de Jesús. Y podemos nosotros deducir, hermano, que él tuvo temor y que esa fue una de las razones por las cuales él negó. Él pudo sentir ese temor, ese miedo, esa incertidumbre, ese temor, como puede venir el temor a la vida de cualquier creyente, a la vida de cualquier ser humano. Cobardía significa falta de valor, determinación y voluntad. No tuvo el valor suficiente. No tuvo la voluntad suficiente en ese momento. ¿Y cómo no? Mire lo que estaba atravesando, mire lo que estaba pasando. El maestro, el Jesús todopoderoso que le había visto obrar milagros, ahora había sido apresado. Ahora estaba pasando por un proceso. Ellos sabían que Jesús les había dicho, porque es necesario que yo vaya a la cruz, pero resucitaré al tercer día. No estaban ajenos a lo que estaba sucediendo. Ellos sabían, Jesús se los había dicho. Y cómo no iba a sentir temor, cómo no se iba a cobardar. Hermano, cómo no, las circunstancias, hermanos, estaban allí para que él se sintiera desalentado, desanimado, triste, acongojado, perturbado. Las circunstancias se daban para que él se pudiera sentir de esta manera. Y sabe, hermano, Pedro no cumplió lo que prometió. Pedro le había dicho a Jesús, aún hasta la muerte iré contigo si es necesario. Y sabe, hermano,
Muchas de las veces nosotros nos encontramos en situaciones similares, sin darnos cuenta, porque no viene Jesús a avisarnos, ¿verdad, hermanos? A Pedro le avisó. No viene una voz audible a decirnos, mañana Satanás te va a acechar, ¿verdad que no? Pero la Biblia sí no lo dice, y lo leíamos ahorita. En Primera de Pedro y en Efesios lo leíamos, porque el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces sabemos de antemano que día a día Satanás acecha la vida del cristiano. Día tras día Satanás acecha, Satanás viene con sus tentaciones, hermano, y en muchas ocasiones, debido a las circunstancias que atraviesan nuestro diario vivir, debido a las circunstancias en las cuales nos desenvolvemos, muchas de las veces puede llegar el temor a nuestra vida. Somos humanos y el temor es parte, hermanos, de una de las emociones o sentimientos que el ser humano tiene o puede tener. Puede llegar en diferentes ocasiones el temor a muchas cosas, dependiendo de las circunstancias. El temor a no tener el suficiente dinero para pagar las deudas, para pagar los biles, el no tener el suficiente dinero para alimentar a la familia, cuando por alguna causa se nos viene abajo el trabajo, ¿verdad? Perdemos el trabajo. Viene ese temor, el temor de perder a un ser querido si se encuentra enfermo, el temor, hermano, de no poder realizar las cosas que nos hemos propuesto hacer. Se descompone el carro y ahora ¿cómo le voy a hacer? El temor, hermanos, ante lo que está sucediendo en el mundo, el temor ante la corrupción que se vive, el temor a la violencia que se vive día a día, el temor a qué va a pasar el día de mañana conmigo, qué va a pasar. Y hoy más que nunca nosotros hemos podido ver que realmente el temor se ha apoderado, el temor ha entrado, el temor ha acechado de una manera tan sorprendente. La gente ha tenido miedo, la gente ha estado atemorizada, la gente, hermano, las personas y aún creyentes se han hecho presas del temor. ¿Qué va a pasar? No quiero salir de casa, no quiero ir a ciertos lugares, mi vida puede estar en peligro. Y déjeme decirle, todos los días nuestra vida está en peligro, haya o no haya pandemia. Todos los días peligramos al salir de casa, al subirnos al carro, al ir a la tienda, todos los días peligramos. Entonces, pero el temor viene, Satanás viene con el temor y muchas de las veces ese temor nos detiene, ese temor, hermanos, nos acobarda, ese temor mina nuestra fe, la quiere hacer pequeña o muchas veces desaparecer, destruir nuestra fe. Y debido a las circunstancias muchísimas veces podemos acobardarnos. Podemos tener falta de valor, de determinación y de voluntad. Debido a las circunstancias nos acobardamos, no queremos enfrentar. Dice, y leía un poquito cómo es el sentido de supervivencia del ser humano. Y se dice que hay una función en el cerebro que pasa al cerebelo, que cuando una persona se encuentra ante una situación de peligro, inmediatamente reacciona, porque el cerebro manda inmediatamente la señal, de tal manera que la persona va a tener una reacción, y ese es el instinto de supervivencia, tener una reacción inmediata. Y muchas de las veces el ser humano reacciona con esa reacción inmediata por el instinto de supervivencia, el instinto, ¿verdad?, de permanecer bien ante una situación de peligro. Y muchas de las veces eso nos acobarda, porque actuamos por impulso inmediatamente. Muchas de las veces olvidamos la palabra de Dios, olvidamos las promesas de Dios. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de la maldad. Entonces pensamos a veces que la lucha es terrenal, no es terrenal, la lucha es espiritual. Y sabe, muchas de las veces actuamos de una manera de desesperanza, de cómo vemos las circunstancias desfavorables. A veces las circunstancias no son favorables y por ello nosotros tomamos acción. Como cuáles, a veces nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta. A veces nosotros hacemos cosas por nuestra cuenta propia,
queremos nosotros resolver el problema. Queremos nosotros tratar de que esas situaciones desfavorables ya no estén más ahí y actuamos por nuestra cuenta, pero no nos percatamos en ese momento si realmente estamos permaneciendo en la fe. No nos percatamos si actuamos por ese impulso. Y recuerde, le había dicho Pedro era un hombre impulsivo, un hombre, ¿verdad?, que actuaba inmediatamente. Y él actuó de esta manera. Pero sabe, hermano, Jesús le había dicho, pero yo rogaré para que tu fe no falte. Yo rogaré para que tu fe no falte. Ya estaba la promesa, ya estaba ahí la fe, ya estaba Jesús mismo, había pedido, Jesús mismo, hermanos, había pedido por él para que su fe no faltara, en pocas palabras, para que él permaneciera en la fe, para que él permaneciera en Cristo, para que él permaneciera en esa vida nueva que él había encontrado en Jesús. Él había sido un pescador de hombres. Jesús le dijo, serás pescador de hombres ahora. Eras un pescador común, mas ahora serás pescador de hombres. Jesús había hablado con él, había tenido una experiencia preciosa. Jesús, hermano, deseaba que él permaneciera en esa fe. Y Jesús había hecho lo necesario para que esto así sucediera. Así como a nosotros, Jesús nos ha dado lo necesario. Así como a nosotros, hermano, Jesús nos ha dado una fe. Desde que nos convertimos, desde que vinimos a Cristo, dice la palabra de Dios, se nos dio una medida de fe. Y yo quiero decirle, hermano, que fe significa plena confianza en Dios. Esta palabra griega, hermanos, que significa pistis en griego, significa plena confianza en Dios. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 34, que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? ¿Por quién, hermano? Por nosotros. ¿Se fija? Intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Sea hallada en alabanza, sometida a prueba nuestra fe. Jesús nos ha dado esa fe, Dios nos ha dado esa fe. Dios nos ha dado la capacidad de tener esa plena confianza en Dios. Cuando los bebés están comenzando a aprender a caminar y cuando están aprendiendo y el papá o su mamá los lleva de la mano, el niño tiene plena confianza en su papá o en su mamá. ¿Cuál es la plena confianza? Que no lo van a soltar, que no lo van a dejar caer, ¿verdad? Hasta que él solito comience a dar sus primeros pasos. Y ahí viene esa primer soltadita, ¿verdad? Donde el niño se queda paralizado, el bebé, y se queda como pensando, ¿qué hago? Y viene ese primer paso. Pero él tiene la confianza, ese bebé, ese niño, esa niña, que su padre o su madre no lo van a soltar, no lo van a dejar caer. Es necesario que nosotros permanezcamos en esa plena confianza en Dios, sabiendo que Él no nos va a soltar, sabiendo que Él no nos va a dejar caer. Pero sabe, hermano, la decisión era de Pedro, así como la decisión es nuestra. Dice, un pensador dijo, nadie te mueve, tú eres la rueda. Y esa rueda constantemente se mueve. Nadie te mueve, tú eres la rueda y esa rueda constantemente se mueve. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo nosotros? ¿Hacia el temor?
hacia la cobardía, hacia la desesperanza, hacia la incertidumbre o hacia la fe, a permanecer en la fe que nos ha sido dada. ¿Hacia dónde se mueven nuestros sentimientos? ¿Hacia dónde se mueven nuestras acciones? ¿Realmente se están moviendo nuestras acciones a permanecer en la fe en este tiempo difícil en el cual nos ha tocado vivir? Porque ciertamente no es fácil lo que estamos viviendo, ciertamente no es fácil este tiempo y no vienen tiempos mejores. Al contrario, el mundo se prepara para la venida de Cristo, el mundo se prepara para lo que la Biblia nos muestra y nos enseña que vendrá. Entonces no vienen tiempos mejores, pero sabe, en este tiempo Dios desea que permanezcamos en la fe. Dios desea que permanezcamos firmes, sin titubear, sin tambalear, y movámonos, hermano, hacia esa firmeza, hacia tomarnos de la mano del Señor, hacia caminar diariamente tomados del Señor. Pedro, dice la Biblia, que cuando el gallo cantó, cuando él negó la tercera vez a Jesús y el gallo cantó, dice que debió de haber estado cerca donde estaba Jesús, porque dice que después de eso Jesús volteó y le miró. Y después de ello dice que Pedro lloró amargamente. Esto nos dice que hubo un quebranto en el corazón de Pedro. Y sabe, hermano, aquí se cumple esta palabra de Jesús cuando le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Porque aún sabiendo que había fallado, aún sabiendo que la había regado, como dicen los jóvenes, aún sabiéndolo, él sabía que podía venir, hermanos, en ese quebrantamiento, arrepentido. Y lo hizo así. Cuando dice la Biblia, Pedro lloró amargamente, nos habla de un quebranto, nos habla de un arrepentimiento. Y podemos saberlo así, hermano, porque vemos posteriormente a un Pedro diferente. Pedro se arrepintió, Pedro fue quebrantado en ese momento, pidió perdón por haber dudado, por haberse atemorizado, por haberse acobardado. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos atemorizado en ocasiones? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acobardado en ocasiones? ¿Cuántos de nosotros hemos visto más las circunstancias que al mismo Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos dudado? Somos humanos y todo ello, hermano, viene porque Satanás nos acecha. Ninguno de nosotros podemos decir que en algún momento no hemos tenido temor. O sí, hermano, levante la mano si alguien no ha tenido temor alguna vez. Temor aún de servir al Señor. Temor de servir a Dios, de hacer algo para Dios. Hermano, predique y venimos, hermano, con un temor, con unos nervios y con, de verdad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, nos hemos acobardado por el qué dirán, porque los amigos no nos vean? ¿Cuántas de las veces nos hemos acobardado de hablarle a alguien de Cristo, de hacer algo indebido porque nuestra familia nos insiste y no queremos quedar mal con la familia? ¿Cuántas veces nos hemos acobardado, hermanos, en hablar una palabra, en ir a orar por un enfermo? ¿Cuántas veces nos hemos acobardado ante las circunstancias que nos rodean? ¿Cuántas veces hemos quedado aún, hermano, en situaciones tan difíciles que no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde decimos, Señor, ¿qué hago? Donde decimos, Señor, yo te quiero servir, pero esto que está pasando es tan difícil. ¿Cómo sigo adelante, Señor, ante estas adversidades? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué decisiones debo de tomar? Y sabe, hermano, el Señor desea que permanezcamos en la fe. Y sin duda alguna, si hemos fallado, si nos hemos acobardado, si nos hemos atemorizado, si hemos decidido quedarnos en casa muchas veces, si hemos decidido llevar el ritmo que muchos otros llevan, ahí despacio, yo sirvo al Señor despacio. No, ¿cuál despacio? Ninguno de los discípulos sirvió despacio a Jesús. Ninguno de los discípulos tomó vacaciones, o sí, hermano, dígamelo. Ninguno de los discípulos, hermano, cuando llegó la persecución, se atemorizaron. Ellos siguieron predicando, ellos siguieron ministrando, ellos siguieron orando por los enfermos. Ante las circunstancias que estamos viviendo, es necesario y es menester que permanezcamos en la fe, que permanezcamos firmes. No tenga temor, hermano. Dice la Biblia que
Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces no se atemorice, hermano, que si ya llegó un virus, que si ya llegó otro, que si sigue la pandemia, hermano, usted siga, permanezca en la fe, porque es Cristo el que guarda su vida, y usted va a estar aquí hasta que Dios desee, hasta que sea su bendita voluntad. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, porque no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Cuando nosotros nos convertimos, le dijimos: Señor, te quiero servir, Señor, úsame, Señor, aquí están mis manos, Señor, deseo servirte con todo mi corazón y hacer tantas cosas. Pero pareciera que al pasar del tiempo llegó Satanás con sus acechanzas, con sus tentaciones, llegaron las circunstancias. ¿Y por qué hemos retrocedido? ¿Por qué nos hemos estancado? ¿Por qué muchas de las veces esas oraciones que le decíamos: Señor, aquí estoy, úsame, y cuando Dios ha deseado usarnos, decimos: hoy no, Señor, Señor, no estoy preparado, Señor, no sé hacerlo, Señor, es que mira mi casa, mira mi familia, Señor, tú sabes que yo deseo servirte, pero Señor, ahorita no puedo, el trabajo me lo impide, Señor, ahorita no puedo, tengo problemas en mi casa, ahorita no puedo, Señor. Nadie nos dijo que no íbamos a tener problemas. El venir a Cristo no era algo de que no íbamos a tener problemas. Al contrario, dice la Biblia: muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y sabe, hermano, nos encontramos ante situaciones donde debemos decidir nosotros mismos permanecer en la fe o alejarnos. Si hemos fallado, así como lo hizo Pedro, vengamos al Señor en esta noche con un corazón quebrantado y digámosle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame a permanecer en la fe. Le decía: para que tu fe no falte. Pedro se arrepintió. Y sabe, hermano, en el versículo 32, cuando le dice Jesús: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Algunas otras traducciones dicen: y una vez arrepentido, fortalece a tus hermanos. Otra traducción dice: y después que tengas confianza plena en mí, testifica a tus hermanos. Y Pedro lo hizo así. Usted lo puede ver en el libro de Hechos. Usted puede ver a un Pedro diferente, un Pedro que predicó, sirvió y ganó almas. Un Pedro, hermanos, que en su predicación se convirtieron 3,000 almas. Ya no era el mismo Pedro que se encontraba ante aquellas situaciones y no supo qué hacer. ¿Sabe? Él fue a ese momento donde él dijo y tuvo que decidir: es que la fe ya me ha sido dada, yo voy a permanecer en esa fe, yo voy a caminar en esa fe, yo voy a obedecer en esa fe. Y Pedro fue un testimonio vivo para muchos. Fue ese precursor, esos primeros discípulos que predicaron ahí, hermanos, donde se levanta la primera iglesia en Jerusalén. Ahí, hermanos, donde comienzan aquellas persecuciones y los apóstoles, los discípulos no se acobardan. Hermanos, aquellos hombres de Dios llenos de fe, llenos, hermanos, del poder de Dios, siguen testificando, siguen predicando. El evangelio se sigue expandiendo, de modo que el evangelio ya no se queda solamente ahí en Jerusalén, sino que pasa a otras ciudades. El evangelio se sigue predicando y debido a la persecución, cristianos se tienen que ir y ese evangelio sigue corriendo y sigue corriendo a tal punto que hoy en este tiempo ese evangelio un día llegó a nuestras vidas, llegó a nuestro hogar, transformó nuestras familias, hermanos, quitó el dolor, la desesperanza, todo lo que Satanás había traído a nuestros hogares para destruirlos. Hermano, hay una obra preciosa de Dios que ha cambiado el lamento, en la tristeza, en gozo, en alegría, en júbilo, en regocijo, por hombres que decidieron permanecer en la fe, por mujeres que decidieron permanecer en la fe. Y sabe, hermano, esa fe vence.
es vencedora, es una fe vencedora. ¿Qué es lo que hacía aquellos creyentes, aquellos cristianos que fueron llevados a la muerte, que fueron lanzados a los leones? Esos cristianos que fueron quemados vivos. ¿Qué los hacía? Sabiendo lo que les esperaba. Ir con su frente en alto y cantar alabanzas a Dios. Y llegar hasta ahí, hasta ese punto donde iban a ser muertos. ¿Qué los hacía llegar hasta ahí? Sin duda alguna, no eran sus habilidades, no era su fuerza de voluntad. Sin duda alguna, no era lo que habían a lo mejor estudiado. Era la fe, era la fe. Era la plena confianza en Dios lo que los hacía llegar hasta ahí, entrar y ver lo que les esperaba y aún así levantar sus ojos al cielo y cantar y llegar hasta ese lugar con su frente en alto. Era la fe, mi hermano. ¿Qué es lo que hace a las mujeres y a los hombres de Dios? Ir a orar por los enfermos en la fe. ¿Qué es lo que hace, hermano? Que en medio de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones, sigamos caminando con pasos firmes en la fe. Hermano, no dudemos como Pedro. Cuando venga el temor, eche a su familia. Recuerde la fe vencedora. Cuando vengan las situaciones difíciles, cuando venga, hermano, ¿por qué no decirlo? El dolor a su puerta, a su casa. Recuerde la fe vencedora. Recuerde, hermano, que la fe es vencedora. Porque primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Por fe caminó Daniel con Dios. Por fe Moisés caminó con Dios. Y tantos hombres y mujeres que usted lee en Hebreos capítulo 11. Nosotros, usted y yo también podemos permanecer en esa fe. Porque Jesús mismo intercede por usted, mi hermano. Por usted, hermana. Jesús mismo intercede por nosotros para que esa fe no falte. Somos nosotros los que tomamos la decisión de permanecer en esa fe. Así como Dios usó a Pedro, así Dios desea usarle a usted también. Así como Pedro alcanzó almas, así Dios desea que usted y yo alcancemos almas. Así como ellos fueron de testimonio, Dios desea que usted y yo seamos de testimonio. Permanezcamos en la fe. Y si es necesario pedir perdón al Señor en esta hora, yo le voy a invitar para que lo haga con todo su corazón. Que venga ese quebranto de corazón. Y digámosle al Señor, Señor, fortalece mi fe, amén. Fortalece mi fe, porque esa fe vence al mundo. Le quiero pedir que se ponga de pie. Y le quiero invitar que venga al altar.